Estoy segura de que alguna vez has visto, aunque solo sea de reojo, alguna de estas obras de arte. Todas ellas son edificios, esculturas y pinturas manieristas, pero quizá no sepas exactamente qué es el manierismo, por qué se llama así y por qué es tan chulo y divertido. El manierismo define a la parte final del Renacimiento, cuando los artistas empezaron a buscar nuevas vías de creación. Y este es el ciclo del arte y la moda, que se reinventa una y otra vez en busca de nuevos ideales estéticos. A comienzos del siglo XVI, el ideal grecolatino, que había sido el motor del arte hasta entonces, poco a poco empieza a agotarse, y los artistas, aunque comenzaron a buscar nuevas vías de expresión estética, siempre lo van a hacer inspirándose a la maniera, y de ahí deriva su nombre, a la manera de los grandes artistas del Renacimiento como son Leonardo, Rafael o Miguel Ángel. Además, uno de los factores que aceleró esta nueva búsqueda fue el descubrimiento de obras clásicas como el Laoconte, que ofrecieron una visión mucho más vivaz que la que se tenía del ideal grecolatino sosegado y sobrio. El manierismo, por tanto, va a seguir interesándose por la antigüedad y la naturaleza, pero de otra forma mucho más relajada, más creativa, recreándose en formas más estilizadas e incluso imposibles. ¿Y qué buscaban con todo esto? Pues desconcertar, asombrar y divertir al espectador, que en gran medida no ese es el objetivo del arte, y es algo que veremos sobre todo en la pintura. Por lo tanto, es un estilo que hace de nexo entre el Renacimiento y el Barroco, y aunque surgirá en Italia, como los grandes movimientos artísticos, se expandirá muy pronto por el resto de Europa. Y en este vídeo vamos a aprender a identificar edificios manieristas, analizaremos esculturas famosísimas como el Perseo con la cabeza de Medusa de la Plaza de la Signoria en Florencia, incluso un salero, y nos adentraremos en los entresijos de la pintura manierista descubriendo la Venus de Urbino o las incluso a día de hoy originales creaciones de Arcimboldo o Archimboldo. Pero antes, si te gusta mi contenido, no olvides suscribirte para apoyarlo y no perderte ningún vídeo del canal. Dicho esto, ¡empezamos! En la arquitectura no encontraremos edificios manieristas per se, sino que serán en su mayoría edificios renacentistas que incorporarán elementos manieristas, como ocurre en la Villa Farnesio, donde Vignola proyectó un edificio de planta pentagonal con una increíble escalera en espiral. Y al decir pentagonal, ¿qué otro edificio súper famoso de planta pentagonal conoces? Efectivamente, la Villa Farnesio sirvió de inspiración para la construcción del Pentágono en Estados Unidos, la sede del Departamento de Defensa del país. Para entender a grandes rasgos la arquitectura manierista, vamos a viajar entre dos grandes destinos, Roma y Venecia. Si vamos a Roma, nos toparemos sin duda con la iglesia de Il Gesù, proyectada por Vignola y con fachada de Giacomo della Porta. Vignola mostró diferentes novedades, principalmente en su planta, de una sola nave y que romperá con el prototipo basilical anterior, y Giacomo della Porta en la fachada, que fue proyectada de una forma más creativa y dinámica, y ya vemos cómo juega con diferentes elementos que anuncian un barroco inminente. En Venecia encontraremos también diferentes iglesias con toques manieristas, como la iglesia de San Salvador de Jacopo Sansovino, que es un ejemplo perfecto de transición entre el Renacimiento y el Barroco, o mirad qué plantas tan singulares las que crea ya Andrea Palladio en San Giorgio Maggiore o Il Redentore. Como veis, no existe una uniformidad de estilos, sino que se mezclan entre sí ideas renacentistas, manieristas y un poco más tardíamente ya barrocas. En España, por ejemplo, tenemos el caso del monasterio de El Escorial, el mayor ejemplo de arquitectura herreriana, un estilo que mezcla los elementos más puros del Renacimiento como simetría absoluta y horizontalidad con otros más manieristas como estos chapiteles que le otorgan mayor dinamismo al edificio. La escultura manierista nos recordará más al barroco que al renacimiento, aunque es un perfecto nexo de unión entre ambos estilos. Y para entenderla vamos a analizar las obras de los escultores manieristas más famosos, que son Benvenuto Cellini y Gian Bologna. Cellini será un gran orfebre y de hecho una de sus obras más importantes es un salero. Sí, tal como lo oyes, pero no es un salero cualquiera, es el salero de Francisco I. Este objeto de lujo fue realizado en marfil, oro y esmalte, representando a quién si no, pues a la tierra y el mar, entrelazados, la tierra con el cuerno de la abundancia y el mar con su tridente y rodeado de hipocampos. El templete de la diosa Telus, de la tierra, estaría destinado a contener la pimienta y el barco de Júpiter, la sal. En la base encontramos pequeñas figuras que simbolizan el día, la noche, la aurora y los vientos.
Esta impactante escultura de bronce es considerada una pieza clave del manierismo y te voy a contar por qué. Representa al héroe Perseo triunfante sosteniendo la cabeza recién cortada de Medusa con una mezcla de serenidad y orgullo. Aunque muestra influencias clásicas en el estudio anatómico y el contraposto, podemos observar los rasgos manieristas, pues entramado del cabello, en las serpientes enroscadas en la cabeza, el cuerpo de Medusa aplastado bajo el pie de Perseo o la sangre brotando profusamente de la cabeza y el cuerpo de Medusa. Es una escultura violenta y bella a partes iguales. El Mercurio volador de Gian Bologna es una escultura de bronce que captura al dios Mercurio como si estuviera volando, elevado sobre un solo pie, con un brazo extendido hacia arriba y el otro sosteniendo su caduceo, el bastón con serpientes con el que casi siempre veremos a Hermes. El rapto de una Sabina del mismo autor de Gian Bologna es una obra maestra del manierismo que captura con un dinamismo impresionante el secuestro de una mujer sabina por un soldado romano, mientras un anciano intenta detenerlo. La escultura fue tallada en un solo bloque de mármol con una gran complejidad compositiva, como podéis apreciar, destacando por su dramática espiral ascendente que nos guía la mirada a través de las figuras entrelazadas. Es inevitable sentir cierta tensión y angustia al verla desde cualquiera de sus planos y, como seguramente habréis asociado, es muy similar al rapto de Proserpina que años después creará el maestro barroco Bernini. La pintura manierista ofrecerá grandes avances a la historia del arte y también algunas de sus obras más importantes. Los límites grecolatinos de armonía y perfección se relajarán y los artistas abrirán paso a figuras alargadas y más estilizadas, cuerpos desproporcionados o hipermusculados como ya hacía Miguel Ángel, espacios irreales, enigmáticos y representaciones inverosímiles. Todo ello buscará sorprender al espectador con colores y luces brillantes, haciendo uso de recursos como la línea serpentinata y multitud de elementos que ampliasen la perspectiva y los espacios para deleitar al espectador. La obra que os muestro ahora es tan bella como enigmática. Corrígeme si me equivoco, pero seguramente en lo primero que te has fijado al verla es en la figura de Venus, mientras se gira para recibir un beso y las caricias de su hijo Cupido. A un lado vemos al placer y al juego, representados por un niño que esparce rosas y que también se le asocia con la locura. En la apretada escena también encontramos a otros amantes, al fraude, los celos o la desesperación, representado por este personaje totalmente atormentado. En la esquina superior derecha encontramos al tiempo, un hombre alado que porta un reloj de arena, y en la parte superior izquierda el olvido. Con todos estos personajes tenemos la receta del amor, que puede ser tan bello como pasajero, volátil y desesperanzador. La Asunción de la Virgen de la cúpula de la Catedral de Parma de Correggio es un tipo de pintura al fresco que busca crear una ilusión óptica espectacular. Al mirarla no sabemos muy bien qué es arquitectura y qué pintura, y este tipo de trampantojos son el comienzo de los que tanto veremos durante el barroco. Representa el instante en el que la Virgen María asciende a los cielos, rodeada de ángeles y acompañada de los patronos de la ciudad y más personajes bíblicos como Adán y Eva. En la pintura manierista encontraremos a otra Venus importante, la conocida como Venus de Urbino de Tiziano. Vemos en un primer plano a una mujer muy bella, desnuda, es la diosa de la belleza y el amor, Venus. La pintura fue creada para conmemorar la boda de Guidobaldo II, duque de Urbino, de ahí su nombre, con Giulia Varano. La Venus de Urbino es una pintura de la que se han elaborado multitud de interpretaciones alegóricas en búsqueda de un significado simbólico, que podrían ser varios. Por un lado tenemos los deberes matrimoniales hacia el esposo, que son simbolizados por la evidente sensualidad de Venus, la fidelidad conyugal, representada por el perro durmiendo junto a Venus, a sus pies. Siempre que veamos un perro es símbolo de fidelidad, y la joven hurgando en el cajón en el fondo se ha interpretado como un augurio de la maternidad, también asociada al matrimonio. La Madonna del cuello largo representa una versión más estilizada de la Virgen respecto a las obras renacentistas anteriores. Fue encargada a Parmigianino para que estuviera realizada en 5 meses, pero falleció antes de completarla, y es algo que podemos ver abajo a la derecha, porque ahí tenemos a San Jerónimo, que con un pergamino se gira hacia una figura incompleta, que sería San Francisco. Como veis, solo le dio tiempo a pintar los pies. La Madonna presenta una figura escultórica
simétrica y estilizada, con el rostro girado y una mano sobre el pecho, mientras el niño, también bastante grande, bastante escultórico, reposa en su regazo, sugiriendo su futura crucifixión mediante la posición de sus brazos y la urna que el ángel le muestra a la Virgen. La columna a la izquierda de María resalta la flexibilidad de su busto y cuello, pero también podría ser una referencia a la incorruptible pureza de la Virgen, cantada en el himno mariano Culum tum ut columna, tu cuello es como una columna. Aunque la obra aborda un tema sagrado, el artista no abandona para nada la sensualidad característica de su estilo. Las figuras alargadas y las poses refinadas, interpretadas con elegante sofisticación, están impregnadas de un sutil erotismo, visible pues en los pliegues de la vestimenta ajustada al cuerpo de la Virgen, en su delicada mano levantada hacia el pecho y en la esbelta pierna desnuda del joven ángel en primer plano. Si tuviéramos que definir manierismo con una imagen, podría ser cualquier obra del Greco, un artista con un estilo singular totalmente reconocible a primera vista. En la mayoría de sus pinturas, de temática religiosa principalmente, utilizará colores brillantes y claroscuros muy marcados, creando atmósferas místicas y espirituales. La principal característica de su obra serán las figuras alargadas y distorsionadas, un refinamiento que veremos sobre todo en el cuello de los personajes, en las manos o en los pies. Arcimboldo, al igual que el Greco, es uno de los pocos pintores manieristas como tal. Toda su obra está cargada de una creatividad abrumadora para la época y un estilo muy personal e innovador. Podríamos definir su obra como ingeniosa e irónica, plasmando a distintos personajes a través de elementos naturales y orgánicos como plantas y flores, pescados, gran diversidad de mamíferos o aves, incluso elementos que hablan del personaje, como libros para representar a un librero en una serie sobre profesiones. Así desarrollará una gran habilidad para crear figuras humanas a través de una múltiple variedad de objetos, generando diferentes trampantojos o pareidoblias. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado, que hayas aprendido algo nuevo. No olvides suscribirte al canal si te gusta mi contenido. Sabes que puedes seguirme día a día en Instagram y no olvides dejarme en comentarios cuál es tu obra manierista preferida y qué otros vídeos te apetece que haga para el canal. Y como siempre, mil gracias por acompañarme un vídeo más. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!